Hola, ¿cómo están? Bueno, a raíz de que no sé cuál es la cuestión, que no salió el sonido, vuelvo a grabar la clase del día de ayer y que tiene que ver con las distorsiones cognitivas. ¿Qué son las distorsiones cognitivas? Son aquellos pensamientos, aquellos errores que cometemos y que nos hacen sentir muy mal, que sería esa famosa frase, uy, ¿qué hice? Yo no quería hacerlo. Y que nosotros somos capaces de identificarlos, ¿no? Pero nos terminan afectando. Y algunas de esas distorsiones son etiquetas, los pensamientos dicotómicos, las personalizaciones. Por eso es que nosotros a continuación vamos a comenzar a ver esto. ¿Y qué tiene que ver con el coaching infantil? Tiene mucho que ver porque es lo que se va a detectar en el ámbito educativo y que frecuentemente se da en niños y adolescentes. Las distorsiones cognitivas también vienen de la casa. Cuando digo vienen de la casa son cuando el padre le dice, por ejemplo, no, qué bruto, qué burro, no servís ni para hacer este trabajo. Y eso lleva al niño o adolescente a tener distorsiones cognitivas. ¿Por qué? Porque se dice a sí mismo, seré bruto, y reacciona en vez de responder, ¿sí? Entonces, la importancia de detectar las distorsiones cognitivas en el ámbito educativo son muchas, el porcentaje es alto, entonces comencemos a ocuparnos de eso. ¿Por qué? Porque ya quienes hacen coaching saben que esta frase se utiliza mucho. Ves el mundo como tú eres, que tiene que ver con uno de los principios de lo que es el coaching, que es no vemos las cosas como son, las vemos como somos. En una oportunidad me dijeron qué fácil que es porque estás justificando. No estoy justificando. El hecho en concreto es que nosotros hemos vivido una experiencia, hemos vivido diferentes momentos, hemos aprendido conductas y todo eso pasa a convertirse en una interpretación. Entonces en el inconsciente siempre tenemos guardado algo que puede hacer que distorsionemos las cosas y que esas distorsiones terminen afectando la parte cognitiva. Esta imagen que vemos acá es una distorsión cognitiva, donde la sombra está arriba y el hombre está abajo, que no debería ser así. Bueno, los niños y adolescentes suelen ver de esta manera. Esto a modo de que se entienda que un niño que está diciendo no escucha o no se puede enfocar en el estudio o en las actividades es porque está teniendo una distorsión cognitiva. Entonces comencemos a entender de qué se trata. Nosotros en lo cognitivo tenemos dos hemisferios. Uno es el hemisferio individual y el otro el hemisferio colectivo. El hemisferio individual es lo que tenemos en el interior, donde intervienen y está compuesto por el yo subjetivo y el ello subjetivo. El yo subjetivo serían los pensamientos, las emociones, las percepciones que poseemos, ¿sí? Los modelos mentales, creencias. Y el ello, que es más objetivo, está compuesto por un cuerpo material, por un todo, que es observable, o sea, nos podemos dar cuenta. Entonces, repito, nosotros tenemos en la parte cognitiva un hemisferio individual que se compone del yo subjetivo y el ello objetivo, y un hemisferio colectivo que se compone por el nosotros y el ellos. El nosotros es intersubjetivo y el ellos es interobjetivo. ¿Por qué? El nosotros está compuesto por valores, la cultura, el lenguaje que nosotros emitimos, y el ellos está más compuesto por el sistema, por el gobierno, por ejemplo. Nosotros habitamos en un sistema de gobierno y lo que el gobierno dice, algunos lo toman de manera literal, ¿no? Entonces esto puede afectar, el ecosistema también,
es interobjetivo y está compuesto por el ellos. ¿Por qué? Acá traigo un ejemplo. En este ejemplo del ellos, que es el hemisferio colectivo, supongamos, no es la misma calidad de aprendizaje de un niño que vive en el campo que la que vive en la ciudad, el niño que vive en la ciudad. Un niño que vive en la ciudad y supongamos que está repleto en el centro de edificios, ese niño no oxigena con calidad su cerebro. Y un niño que vive en el campo oxigena con mayor calidad su cerebro. Entonces también se toman en cuenta las zonas, el ecosistema que habita, qué tipo de gobierno posee la provincia, la localidad donde ese niño está habitando. No sé si se me entiende y estoy siendo explícita. Y en nosotros tomamos qué tipo de lenguaje posee el niño, qué tipo de lenguaje le están brindando sus padres, qué tipo de lenguaje tiene la ciudad, hablemos de cultura. Entonces ese lenguaje también puede afectar la parte cognitiva, ¿sí? Si tomamos acá, fíjense, tomamos el yo subjetivo, vive en una realidad mental, ¿sí? El ello objetivo vive en una realidad material. El nosotros intersubjetivo vive una realidad que es el significado cultural, lo que construye a nivel cultural. Y el ellos vive de una realidad que es la red de la vida. Esto para que se entienda, este cuadrito lo vamos comparando con este, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando un niño o un adulto, ¿por qué no? O un adolescente inicia un proceso de aprendizaje, siempre va a estar en una zona de comodidad. Entre la zona de comodidad y la zona de aprendizaje o desconocida existe un límite. Y ese límite está marcado justamente por las experiencias actuales. Acá volveríamos a esto. Está marcado por los hemisferios cognitivos, o sea, el individual y el colectivo, que es el interior y exterior. Entonces, si logra cruzar esa zona porque perdió y nosotros identificamos y lo vamos a acompañar en ese proceso, va a salir de la zona de incomodidad. La zona de confort va de la mano de la zona de incomodidad. Y si no salen de ahí, el proceso de aprendizaje no se puede llevar adelante. Es imposible. Por eso es que tenemos que detectar si la persona con la cual vamos a trabajar, y ojo que puede ser un docente también, puede ser un directivo, puede ser un padre, detectar dónde está, en cuál de estos cuadrantes, ¿sí? Recuerden siempre eso. Nosotros tenemos también creencias intermedias o suposiciones. Suponemos que es así. O tenemos las creencias nucleares. Las creencias nucleares son aquellas que ya vienen muy aferradas. Que, por ejemplo, yo creo como que ni un miembro de mi familia terminó la secundaria, yo tampoco lo voy a hacer. Y las creencias o suposiciones son aquellas que vienen dentro de la cultura. Por ejemplo, no pases debajo de la escalera, que es mala suerte. Sería algo así como para detectar esos pensamientos irracionales, ¿no? ¿Por qué se da esto? Porque nosotros tenemos un lado sano y un lado insano. Convivimos con un ángel y un demonio dentro de nuestra cabeza, pero sobrevive aquel al cual yo más alimento, ¿sí? Entonces, acá nosotros vamos a comenzar a detectar los tipos de pensamientos irracionales. El pensamiento irracional 1 es el pensamiento que es el todo o nada. O soy feliz o no. Una generalización que ya pasa a ser excesiva cuando uno se dice a sí mismo, siempre hago el mismo papelón, siempre lo mismo, siempre me dicen esto. Y después lo que tiene que ver con los filtros mentales. A veces los filtros mentales pueden ser muy buenos como pueden ser muy malos. Por ejemplo, suspendí 2 veces lo que iba a hacer porque no vale la pena,
y ahí es donde uno comienza a boicotearse, ¿no? A veces también ese filtro mental que es negativo, limitante, hace que descalifiquemos la parte positiva que tenemos y saquemos conclusiones erróneas y no nos demos cuenta de los errores que cometemos. A veces tenemos la tendencia a adivinar, queremos adivinar porque suponemos y no se trata de eso. Nosotros tenemos que ir siempre a la fuente porque pueden existir hechos, es lo que se ve de afuera, pero la realidad es otra. Y acá voy a traer un ejemplo con este pensamiento irracional 1. Yo que suelo moverme mucho en el ámbito de violencias, suelo acompañar a víctimas a hacer trámites. Ayer me tocó en primera persona hacerlo yo misma. Estuve en la dirección de violencia familiar y luego en la línea 137. En la 137 estuve 2 horas y siempre escuché que en los juzgados y en el entorno de violencia decían: no hacen un carajo, no se mueven. Y cuando yo estuve ahí, sin embargo, vi cómo se movían y lo rápido que accionaron. En ningún momento quiero aclarar que dije que pertenecía o que trabajé en tal lugar para recibir el mismo trato que los demás. Fue increíble el trato que recibí, la agilidad que se tuvo, y en esas 2 horas que tuve fácil, habré escuchado 20 llamadas que atendía el personal que estaba ahí a cargo, el acompañamiento que realizan. Entonces acá estamos hablando de una distorsión cognitiva cultural. ¿Por qué? Porque una dice que no le atienden, una dice y no es así, no es así. Cuando uno realiza una denuncia, solicita cautelas, llámense botones antipánicos, seguridad, etcétera, etcétera, tiene que exigir y mencionar la ley y lo hacen con urgencia. ¿Por qué? Porque uno conoce los derechos. Entonces no se trata de distorsionar, se trata de conocer cuál es el derecho de cada uno y así poder reclamarlo, ¿no? Por eso les traigo estos ejemplos, porque también tuve que acompañar a una madre con un niñito que tiene justamente una distorsión cognitiva y la escuela no quería aceptar la parte del gabinete psicopedagógico. Y le dije, bueno, háblalo. Ella probó 2 veces, no le respondían, le dijeron que la obra social se tenía que ocupar, etcétera, etcétera. Le pedí que consiguiera un acta, cuáles son las condiciones que brinda la escuela, y legalmente ella inició una nota y el día de ayer también me comentaba que le habían respondido de manera óptima. Así que comencemos a identificar esos pensamientos irracionales. ¿Y cómo los hacemos? Utilizando estas preguntas. Cada vez que a ustedes se les presente una situación, un hecho, donde ustedes crean, supongan, porque están viendo así, ¿en qué se basan? ¿Qué pruebas tienen? ¿Cómo lo saben? ¿Cómo saben que va a pasar así, que es así? ¿En qué se están basando para decir que será así? ¿Solo porque creen? ¿Solo porque están sintiendo, pensando o imaginando que es así? Guarda, porque acá tenemos un pensamiento irracional de grado 1 y es el que más afecta a las personas. Entonces ustedes como coaches van a tener que trabajar los pensamientos irracionales con estas preguntas. Yo les sugiero que capturen que tomen nota y que lo tengan a mano para preguntar y utilizarlo como filtro mental, ¿sí? Por favor, se los pido. Porque a veces no nos damos cuenta y estamos suponiendo un montón de cosas, interpretamos y solemos exigir de mala manera. Está bien reclamar el derecho, pero hagámoslo de buenas formas. Porque en este contexto de pandemia todos estamos vulnerables, todos estamos propensos a reaccionar y no responder.
es esto. Nuestro pensamiento sobre el mundo sería algo así. Es como que estamos viendo, sentados en un sillón, vemos el agua y al final era una pantalla o un cuadro, por eso se ve ahí como que está bajando la pantalla. Y creemos que es un paisaje y sin embargo era solamente una filmina, un cuadro, un póster. Bueno, esto es lo que está sucediendo en la actualidad. Y se está dando mucho en el ámbito docente también. La vez pasada Claudia comentaba la situación, ¿no? de estos chicos que entran hoy en pánico y qué triste que es. Y cuando uno entra en esa situación de distorsionar los pensamientos, de ser irracional, tiene la tendencia a controlar, a querer ordenar, a ejercer poder, y la verdad que no es agradable. ¿Por qué? Porque nos lleva a la opresión, a una especie de dictadura, y perdemos totalmente, es como vivir una vida prestada, ¿no? Acá tenemos definido esto de ordenar, la jerarquía, el poder. Cuando hay pensamientos irracionales y se tiene la tendencia a controlar, uno puede ajustar, está perfecto, puede arreglar algo, evitando el exceso. Pueden hacerlo, no está mal. De hecho, hay que controlar ciertas cosas, pero moderadamente, no a lo drástico, no en exceso. El ordenar, colocar las cosas en su lugar. Esto no quiere decir que ya lo voy a hacer porque lleva un proceso, lleva un tiempo. Ahora, si yo quiero ordenar ya todo hoy, va a ser imposible. Entonces tomemos conciencia de eso. Tomemos en conciencia de que también existe una jerarquía, que muchas veces en los trámites van a tener que prevalecer los valores. Enfoquemos en los valores, en la dignidad de la persona, no en la crítica ni en el juicio. El poder, que el poder, si lo vamos a aplicar, lo hagamos para potenciar a alguien, pero desde lo que le beneficie, no de lo que perjudique. El oprimir, el no someter a las personas, el hacerse cargo de que existe un pueblo que tiene una cultura, existe un niño que recibió ciertas conductas. Esto no quiere decir que dejemos de ser nosotros, que vayamos a humillar o que seamos humillados, o que seamos tiranos con las decisiones que tomamos. Pero si uno ya intentó 2, 3 veces y no funcionó, ahí hay que ir a veces a lo legal o a lo escrito. Si ustedes no encuentran respuesta, por respeto, envíen notas. Considero que el realizar notas es más productivo que emitir juicios, porque si no volvemos a un país donde está gobernado por la imprudencia, la irracionalidad, por el avasallamiento, y esto se va a seguir viendo y mucho. Entonces detectemos qué palabras no nos gustan, cuando cometemos errores, cuando tenemos defectos, cuando hay una limitación, cuando hay obstáculos, cuando hay prohibición. Estas palabras no son muy lindas, ¿no? Nadie las quiere escuchar. Por ejemplo, hiciste mal, tenés este defecto, esta limitación, esto. Eso se convierte en un obstáculo muy grande para el otro, ¿sí? Para quien está siendo quizás juzgado o criticado. Todo o nada es lo que se ve hoy. Estamos habitando en una cultura que nos lleva a eso. O todo o nada. O arreglas hoy o no arregles nada. Y ahí es donde se da el exceso, donde se da el control, donde se da la irracionalidad que puede llegar a perjudicar a todo un entorno o a todo un sistema. Acá esto está pasando. O tenés que ser muy bueno o tenés que ser muy malo. Hitler y la Madre Teresa de Calcuta.
¿Por qué no encontrar el equilibrio? Ser amorosos y exigir respeto. Qué lindo sería, ¿no? Tendríamos seres más humanizados. Acá tenemos otros tipos de generalizaciones excesivas. Yo quiero que las vayan leyendo y en nuestra próxima clase vayan tomando nota, por favor pregunten. Acá tenemos una generalización excesiva 2, esta sería la 1, cuando se presentan alternativas. Después, en la 2, una vez más, tenemos un pensamiento o una alternativa integradora, que podemos tener varias miradas, no solo una. El 3, que es la del relativismo, donde la alternativa es que el hecho de que nuestra realidad interna sea diferente hace que la realidad externa desaparezca. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, traigo un ejemplo. Hasta el día de ayer mi realidad era una realidad interna horrenda. Atravesé unas situaciones extremas que me llevaron a mí a tener una crisis más muy importante, y por un momento me bloqueé, me sentí como que no tenía la capacidad y que no lo iba a poder resolver. Quería que el mundo desaparezca, y de verdad les digo, porque miraba atrás y decía, es algo similar, y era tan doloroso que atiné a encerrarme. Por esas herramientas que fui obteniendo, en un momento me escribe una amiga, colega, diciéndome solamente esta frase: pensá en todo lo que pasaste. Y con esa frase hizo que la realidad externa desapareciera y que pueda ver que alrededor existían miles de otras personas que podían colaborar y poder ayudar para salir adelante. Bueno, ¿y por qué se los cuento? Porque cuando yo doy una clase, trato de atravesarla en primera persona antes de sacar un producto. Y decía, ¿no? Qué locura, porque uno va atravesando y se puede dar cuenta de que vivimos en mundos interpretativos y a veces descalificamos hasta lo positivo, porque no puede ser que sea todo amor esta mujer. Sí, puede ser, porque opté por la resiliencia. Y hay momentos en que uno ya no tiene ganas de detenerse a discutir con nadie, porque el hecho de que haya un problema no quiere decir que el logro conseguido tenga que desaparecer. Y esto se van a encontrar muchísimo, chicos. Ténganlo en cuenta para trabajar en el ámbito docente sobre todo, ¿no? ¿Por qué se da esto? Porque existe una exigencia. Y dentro de esto que creemos que es un derecho, que me corresponde, que sí, que entro en la exigencia, emitimos muchos juicios de valor. Y cuando emitimos juicios de valor, inhibe esta parte de la visión integradora, visión sana, y que podamos ver en profundidad, a ver cuál es la realidad, qué es lo que está sucediendo. Entonces entramos a imponer, a exigir. Repito, está perfecto que uno exija sus derechos, pero ¿cómo lo hacen? Vayamos a las preguntitas donde estaba el personajecito, este tipo investigador con la lupa más adelante, y hagámonos esas preguntas para no entrar en estas distorsiones cognitivas o pensamientos irracionales también, ¿sí? Cuando nosotros combinamos o cambiamos el orden de las cosas, el peligro va a disminuir, ¿sí? Esto es metafórico, ¿no? Y acá está el ejemplo nuevamente de la línea 137, que está muy ligada a lo que es Comisaría de la Mujer. Y muchas personas escuché decir que ¿por qué no sacan a todos esos haraganes?
Dios mío, esos haraganes que están ahí, el laburo que hacen. Lo vi, nadie me lo contó, lo pude ver, lo escuché, lo sentí. Y también recibí en primera persona sin ningún tipo de... Porque podía ser fácil, yo podía ir y decir, yo estuve no hice eso. Sin embargo, pude recibir llamados de allá, llaman constantemente, preguntando, ¿está bien? ¿Necesita que le acompañemos a tal lado? Es increíble el laburo que se realiza. Tenemos muchos seres humanos que realmente tienen vocación. Entonces comencemos a ver eso, tanto como profesionales de la salud mental, como facilitadores, como docentes, etc. Muchísimas gracias y espero que les haya sido de utilidad, que podamos aprender algo de acá y que sea productivo sobre todo para cada uno de ustedes.